Señor presidente, señorías, con esta proposición tenemos la oportunidad de debatir uno de los episodios más polémicos, más simbólicos y también, por qué no decirlo, más desazonadores de los últimos años de nuestra democracia. Más polémicos porque ha generado mucha discusión y mucha especulación en torno a los orígenes y consecuencias de esta reforma constitucional. Más simbólicos también porque pocos han concentrado en un solo acto, en su forma de proceder de unos y otros, en sus implicaciones, la evolución posterior que ha experimentado nuestro sistema político. Y también más desazonador porque pocos han hecho sentir a tanta gente de manera tan viva la importancia que en ocasiones pueden sentir las instituciones democráticas ante el rodillo no ya de una mayoría, sino de razones y circunstancias que responden a intereses ajenos a esas instituciones democráticas. Y, desde luego, cuando hablo de polémica y de simbolismo, no hablo de cuestiones menores en el tiempo en el que estamos atravesando. Entonces, el partido que gobernaba España y que promovió aquella reforma fue el Partido Socialista. Hoy, y ya lo ha explicado aquí el portavoz de Izquierda Unida, trata de justificarse respecto a aquella decisión, hasta el punto de afirmar que fue un error, en palabras literales, y mostrar su arrepentimiento. Pero lo que se mostró con toda su crudeza en aquellos días entre agosto y septiembre del 2011 fue que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular consideraban que el sistema democrático de este país, que nuestra Constitución, era su patrimonio, que solo ellos eran los representantes de la verdadera voluntad popular y que toda esa voluntad popular debería de subsumirse en sus posiciones. El resto de formaciones políticas éramos contingentes, pero ellos solos eran los necesarios. Nosotros alzamos entonces la voz ante aquel auténtico atropello democrático en el Congreso de los Diputados y volvemos a hacerlo hoy para dejar claro que las reformas han de hacerse, sí, pero han de hacerse de otra manera muy distinta. Desde la autonomía y no desde la imposición, desde la reflexión y no desde la improvisación. Han de hacerse desde el respeto al debate público y no desde el temor a la reacción de los mercados, de otras instituciones o de la propia gente. Y eso es la democracia. Sin embargo, por aquel entonces, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular negaron la posibilidad de ese debate, no solo a los representantes de los ciudadanos, a los diputados, sino también a la propia ciudadanía. Era algo que debía hacerse, decían, y rápido. Evidentemente, que la gente discuta, que debata y que se produzca el debate político añade incertidumbre, y lo que en aquel momento reflejaba o deseaba o manifestaba como un deseo y un objetivo importante de esta reforma el portavoz del Partido Socialista en el Congreso era que con esta reforma se despejaba la incertidumbre. Y, en efecto, tenía razón. A mucha gente ya se le despejó la incertidumbre de saber si con el Partido Socialista y con el Partido Popular era posible acometer las reformas constitucionales que necesitaba nuestro país. Y lo que generó esta reforma fue, sobre todo, una enorme frustración, un escalón más en este proceso de frustración colectiva que ha vivido la ciudadanía a lo largo de los últimos años. Y la sensación de que no había alternativas dentro del sistema. Si se querían alternativas, habría que buscarlas fuera, porque ese sistema estaba absolutamente usufructuado tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. En aquel momento, estos dos partidos devaluaron nuestro sistema democrático, devaluaron nuestro sistema constitucional y pusieron en peligro algo muy importante, el mismo pacto fundacional que dio luz a la Constitución del año 78. Decía la que entonces era portavoz del Grupo Popular y hoy es vicepresidenta del Gobierno, la señora Sáenz de Santamaría, que reformar la Constitución es aplicarla, porque, a fin de cuentas, la Carta Magna prevé su propia reforma. Complejo argumento. Pero desconoce ese argumento
que la Carta Magna, la Constitución, la norma básica que fundamenta todo nuestro sistema democrático es fruto de un pacto, es la cristalización de un gran acuerdo social, de un gran pacto. Y sin ese gran pacto y sin ese gran acuerdo no pierde precisamente su propia esencia como norma básica de fundamentación de la democracia. Porque la democracia no es solo imperio de la ley, sino también el convencimiento de que esa ley es legítima y que, por lo tanto, acatarla, que no compartirlo, es la mejor, no es la mejor, sino la única opción. Ustedes dos, Partido Popular y Partido Socialista, hicieron lo que han hecho durante muchos años, tratar con el peso de la ley compensar el vacío de su legitimidad democrática. Y lo que faltó en aquel entonces en España para acometer con responsabilidad las reformas que necesitábamos no son normas, señorías. Las normas las usaron a su antojo. Lo que faltó entonces fue voluntad política. La voluntad política para acometer de una vez por todas aquellas reformas que serían necesarias para regenerar nuestra democracia y devolver a los ciudadanos la confianza que ustedes, a lo largo de años de ejercicio del poder, les han hecho perder en el sistema democrático. Decía entonces nuestra portavoz que si renunciamos a usar la voz, probablemente nos quedemos sin ella. Y, efectivamente, nosotros no renunciamos a usar la voz en un proceso tan importante como el de reforma de la Constitución. Y hoy tenemos otra oportunidad para hacerlo. Y por eso mismo, hoy volvemos a contestar a esta pregunta. ¿Reforma de la Constitución? Sí, rotundamente. Es necesario. Diríamos que es urgente, pero no así, no de esa manera. No sin acuerdo, no sin debate, no sin transparencia, no sin legitimidad democrática, no sin los ciudadanos. Por eso hoy votaremos a favor de la proposición que ha sido presentada con esta convicción, porque no hacerlo significaría que en España hoy hay mucha más gente, de no haber hecho esto, significaría que hoy en España seguramente habría mucha más gente que creería en las instituciones, en su democracia, como un instrumento válido y eficaz para cambiar la realidad. No fue así y hoy probablemente todos pagamos las consecuencias de la deslegitimación de nuestro sistema, pagamos todas esas consecuencias. Confiemos en que esto al menos sirva como un mensaje sencillo que se lanza desde un Parlamento autonómico que ya ha mostrado su voluntad de reforma constitucional, aprobando una iniciativa de reforma constitucional aquí, que ha sido remitida al Congreso y que yo creo que con escasa fortuna. Pero, en fin, creemos que este debe ser un mensaje de cómo no hay que proceder en el futuro. El futuro, y sea el que sea, el que nos depare a todos, tiene que basarse, desde luego, en una mayor legitimidad democrática y en escuchar mucho más a los ciudadanos de lo que se ha hecho hasta ahora.